Bueno, ¿cómo están? Voy a hacer el programa que les había prometido. En realidad ya tenía todos los gráficos y datos de la semana pasada. Ayer ya volví de una clase de Kung Fu bastante cansado, un poco dolorido de la espalda, pero tengo que hacer este tema porque es algo interesante que había preparado ya. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? El tema central de hoy es la procedencia de los aliens y de si hay respaldo científico de esto. Lo sorprendente es que sí hay respaldo científico de esto. Desde los años 40 se sabe esto. Se llegó a enseñar en algunas universidades, se llama exobiología. Y bueno, los altos físicos de esto, los que tienen eh, másters en astronomía, como Avi Loeb, como Carl Sagan y otros, saben de esto, pero es como un tema vedado a las minorías. No me refiero a los marcianos o enanitos verdes, sino que si la ciencia realmente pudo saber cómo apareció la vida y si la vida es solamente propiedad del planeta Tierra. Y hoy vamos a hablar un poco de tres temas importantes, ¿no? Vamos a hablar de Frank Drake, que fue el que hizo el cálculo de cuántas civilizaciones avanzadas hay, o sea, la Tierra qué duración puede tener la civilización, si va a alcanzar a salir de la Tierra, si en el sistema solar puede haber una civilización avanzada en la galaxia, o sea, Frank Drake fue el que hizo la ecuación que permite calcular cuántos mundos habitados hay y cuánto duran las civilizaciones. Otro astrónomo y físico conocido fue Fred Hoyle, que fue el descubridor de la panespermia, una teoría que decía que la vida se esparce por medio de meteoritos o de cometas que van sembrando la vida en medios o planetas que lo reciben. Y bueno, y después sí vamos a hablar un poco de un memo de la CIA secreto de los años 60 y vamos a ver si podemos saber cuántas civilizaciones hay, cuántas tienen tecnología, cuánto va a durar aproximadamente la civilización en la Tierra, si la Tierra va a poder llegar a ir a otras galaxias y la raza humana salvarse, ¿no? Y averiguar las posibles procedencias de los alienígenas. Todo esto es un tema muy científico, apasionante, y es muy extraño, muy sospechoso que haya pocas web y pocos videos al respecto. Así que bueno, para tratar de subsanar esto, es que yo como siempre tengo que hacer lo que alguien tiene que hacer. Y bueno, salgo de mi reposo para esto. Bueno, vamos a seguir entonces con este video. Vamos despacio. Bueno, vamos a comenzar entonces viendo, quería que conozcan la cara un poco de la vida de estos dos grandes genios que además fueron grandes escritores y que se ignora. O sea, Carl Sagan es un genio, Stephen Hawking es otro genio, Einstein es otro genio merecido, pero las caras de ellos son conocidas, sus libros son conocidos, Mikio Kaku también, Avi Loeb también, pero estos dos son como ignorados. Son genios por las ideas que tuvieron, por la difusión de la cosmología y de la física avanzada, y además con teorías que son muy avanzadas para su época y que son extrañamente censuradas hoy en día. Así que quiero que conozcan un poco a estos genios, la cara y qué hicieron, qué los hizo tan espectaculares. Bueno, este es Fred Hoyle, que nació en 1915 y murió en 2001, un astrofísico británico brillante. Explicó cómo se crean los elementos en las estrellas, acuñó el término Big Bang en 1949. Él decía que había dos o tres grandes teorías sobre el origen del universo, o sea, cómo surgió. Una decía que el universo estaba en lo que se llamaba estado estacionario, o sea que había una especie de suspensión del universo en un estado que iba fluyendo constantemente. O sea, no es que el universo se creaba y se destruía, se creaba y se destruía.
que la otra teoría que él llamó sin querer Big Bang o gran explosión en el año 49 era que toda la materia estaba concentrada en un punto, hubo una gran explosión que, bueno, se comprobó por el corrimiento al rojo, o sea que el universo se va moviendo, se va alejando del punto donde comenzó, ahí comenzó el tiempo, y bueno, esa fue, él lo hizo en forma risueña, llamó la gran explosión a que la materia se esparza y que comience el movimiento del universo, el crecimiento del universo. Eso lo hizo en 1949. Él defendía la otra teoría, la del estado estacionario, la de que el universo siempre existió, que tenía movimientos, contracciones, que la materia se iba destruyendo y que se iba creando, había una especie de equilibrio. Y bueno, defendió la teoría que hoy les traigo, que es muy importante, que es la panespermia. La panespermia dice que la vida no surge solo de los planetas, sino que además es llevada por semillas en el espacio, que pueden ser los asteroides, los planetas, cometas, y hay una teoría de la Edad Media, una teoría que tenían los Rosacruces y que también tenían los esoteristas orientales, de que los mundos, los planetas que eran capaces de tener vida, eran como óvulos, son como los óvulos redondos del ser humano, los planetas. Y bueno, los cometas tienen forma similar a un espermatozoide. Entonces, la teoría que había en el Renacimiento de los alquimistas y los Rosacruces eran que los cometas actuaban como espermatozoides que fecundaban a los mundos. Los esoteristas dicen que hay jardineros de las estrellas, o sea, planetoides, meteoritos, asteroides, cometas, que llevan el germen de la vida y fecundan a los mundos. Es una teoría un poco poética, pero se comprobó que, por ejemplo, Tracy Atlas y otros tienen las semillas de la vida, o sea, los materiales necesarios como para crear vida en los planetas. Así que la teoría hoy no suena tan disparatada. Además de un hombre brillante, que era polémico, escribió relatos de ciencia ficción y las dos obras más importantes son La naturaleza del universo y La nube oscura. Hombre brillante, astrofísico británico, idea fundamental, bueno, crear el Big Bang, la noción del Big Bang como gran explosión a fines de los 40 y la teoría del estado del universo estacionario, o sea que no había Big Bang, sino que había creación y destrucción de materia más o menos equilibrada y que la vida de los planetas surgía no solo por las condiciones de los planetas, sino porque cuerpos celestes como meteoritos, asteroides, cometas, le llevaban, sembraban eso. Hay unas teorías de los estudiosos de ovnis, los ufólogos, que dicen que en realidad ciertos meteoritos o asteroides o cometas en realidad son naves o laboratorios que se encargan de sembrar la vida, los jardineros. A veces a los extraterrestres se los llama los jardineros porque van sembrando la vida, o los arquitectos o ingenieros porque siembran la vida de los planetas y participan reorganizando el ADN, pero ese es otro tema. Bueno, vamos con el otro genio que es injustamente poco conocido, Frank Drake, astrónomo y astrofísico estadounidense. Nace en 1930 y muere hace poco, en 2022, hace pocos años. Pionero en la búsqueda científica de vida extraterrestre, fue uno de los directores del proyecto SETI, que en Puerto Rico, en Arecibo y en Inglaterra, en Jordan Bank, por ejemplo, usó radiotelescopios para captar señales de radio y señales lumínicas de vida extraterrestre. Un gran científico. Él creó la ecuación de Drake en 1961, que es un teorema donde estima el número de civilizaciones detectables en nuestra galaxia, o sea, cuáles son los planetas en un sistema solar, en una galaxia y hasta en todo el universo, cuántos planetas pueden albergar vida, tener condiciones como una gravedad, una posición respecto al Sol, un clima adecuado, una atmósfera, cuántas civilizaciones pueden surgir, cuáles pueden ser avanzadas técnicamente, cuáles civilizaciones pueden viajar a otra galaxia, cuáles pueden perdurar, cuánto dura una civilización y cuál es el tiempo en el que tiene esa civilización para escapar y salir de que sea destruido su planeta o que el Sol se apague, que es nuestro gran peligro.
Fue uno de los directores del proyecto OSMA, la primera búsqueda moderna de señales de radio de origen extraterrestre. Fue artífice clave del mensaje de Arecibo, la primera transmisión de radio en 1974, que fue hecha para comunicar la existencia de la humanidad al espacio. Y además también escribió unos cuantos relatos de ciencia ficción, unos grandes libros de ciencia, como por ejemplo Inteligencia Extraterrestre, y fue el que diseñó el disco de oro de las Voyager. Las Voyager o viajeros fueron unas sondas que envió a Estados Unidos, la NASA, al espacio, que estaban grabadas en oro, que contenían información sobre la Tierra, dibujos de la raza humana, el ADN, la posición en nuestro sistema solar y además grabaciones con sonidos de la Tierra. Un genio. Entonces, fundamental lo que vamos a tratar hoy, las teorías de Fred Hoyle, la panespermia, el sembrado de vida en otros mundos, y Frank Drake, el astrónomo que pudo calcular qué planetas pueden albergar vida, cuántas civilizaciones existen en el universo y cuánto pueden durar. Bueno, aquí tenemos lo que yo me refería de Fred Hoyle, el científico que bautizó el Big Bang sin quererlo y que probó que somos polvo de estrellas. El Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, un libro sublime que inclusive habla de que la civilización actual no es la primera, sino que seríamos la quinta o sexta, que hubo 5 soles o edades, lo que concuerda con el esoterismo oriental del Mahabharata y otros libros de la India que habla de que hubieron yugas, eras o kalpas, periodos, o sea, distintos ciclos. No somos la primera civilización, hubo extinciones, eso está comprobado. Se hablan de continentes ancestrales, se habla de la Atlántida, de Lemuria, de Hiperbórea, inclusive de Pangea. Hoy está comprobado que existieron otras civilizaciones, que hubo extinciones, y bueno, este científico, igual que Oppenheimer descubrió que mucho de lo que decía la física, igual que Einstein también, estaba basado en libros esotéricos orientales. Por ejemplo, Einstein se basó en la doctrina secreta. La doctrina secreta de Blavatsky, los 5 o 6 tomos de la doctrina secreta estaban en la biblioteca de cabecera de Einstein. Einstein leía casi todas las noches un poco de la doctrina secreta. Y Oppenheimer y Fred Hoyle leían un poco de lo que es el Mahabharata, el Rig Veda, todo lo que es el conocimiento de la India y que lo inspiró para teorías así. Esto de que somos polvo de estrellas es una teoría que dice el Popol Vuh. El Popol Vuh maya dice que somos hijos de Dios, hijos del barro, pero también de las estrellas. Y también en la India dicen esto. Bueno, eh, vamos a ver si podemos hablar. Acá está la panespermia. La panespermia es una teoría que sugiere que la vida de la Tierra no se originó aquí, sino que llegó desde el espacio exterior, transportada por meteoritos o cometas en forma de microorganismos resistentes a componentes o componentes orgánicos básicos. En palabras sencillas, no es que la atmósfera con descargas eléctricas y los gases pueden producir vida. Se logró hacer en laboratorio, pero se comprobó también que en el espacio hay microorganismos. Hay vida microbiana en el espacio, eso ya se sabe. Que algunos asteroides y meteoritos que cayeron a la Tierra tenían vida, microorganismos. Por ejemplo, uno que cayó en Orgueil, en Francia, a principios de 1900, y bueno, lo estudió Louis Pasteur, el que descubrió el bacilo de la rabia y el que hizo la vacuna para la rabia. Pasteur estudió el meteorito este de Orgueil y descubrió que había microorganismos, o sea, vida en algo que venía del espacio. El vacío del espacio no mata la vida, o sea, hay cosas que pueden sobrevivir. Bueno, hay todo un desarrollo de la teoría.
Esto, panespermia, es de lo que se ocupó Hoyle. Vamos a hablar un poquito de Drake. Bueno, ya vimos que Drake fue el que hizo el disco de oro, que iba con las Voyager. Él lo que hizo fue un teorema donde, por medio de un estudio científico que le costó unos años, averiguar las condiciones para que un planeta pueda tener vida, qué clase de vida es, cuánto tiempo le lleva a un planeta desarrollar vida, conciencia, tecnología, cuál es la posición que tiene que tener respecto al Sol, gravedad y demás condiciones, cuánto dura una civilización promedio, cuál es el grado de civilización que hay, si la civilización puede escapar a otra galaxia antes que su Sol se muera, cuántas civilizaciones puede haber en el sistema solar, en la galaxia y hasta en el universo. Suena apasionante, fantástico. Sin embargo, 1961, Frank Drake logró hacerlo. Esto fue revisado, fue corregido después, hoy con computadoras y con astrofísicos brillantes, se corrigió un poco. En realidad ya Kepler había hecho algunos esbozos de esto, muy primitivos, digamos, pero Kepler en su genialidad ya previó algo de esto. Frank Drake lo que hizo este teorema donde tenemos que n, que es la respuesta, la cantidad, toma en cuenta la tasa de formación de estrellas, la fracción de estrellas con planetas, los planetas habitables por sistema, la fracción donde surge vida, la fracción donde surge inteligencia, la fracción con tecnología detectable, el tiempo de existencia de esta civilización, y como toda ecuación con variables, va resolviendo las variables en base a lo conocido, despejando incógnitas sucesivas. Esto es complejo, yo lo simplifiqué acá en algunos cálculos. ¿Cuántos planetas con vida hay en la Vía Láctea? Esto está desarrollado con inteligencias artificiales que estuve utilizando y revisando el teorema o la ecuación de Frank Drake, ¿no? Lo que nos dice es, la Vía Láctea tiene de 100.000 a 400.000 millones de estrellas. Promedio, 250.000 millones de estrellas. Es un promedio aceptable de lo que tiene solamente la Vía Láctea. Vía Láctea, 250.000 millones de estrellas. Puede ser un poco menos o bastante más, pero 250.000 millones. Acá viene la friolera de la respuesta. Más del 70% de 250.000 millones de estrellas tienen planetas con condiciones, y al menos uno de cada 5 de esos planetas está en un lugar habitable, en condiciones favorables para mudar la raza humana y para progresar. Las estimaciones modernas, nuevas, en base a toda la tecnología, las sondas, los radiotelescopios, el telescopio Hubble y demás, nos permiten saber que en nuestra galaxia, hay entre 20.000 y 40.000, hagamos un promedio, 30.000 millones de planetas habitables. Ahora vamos a los planetas que tienen vida, o sea, no que nos podemos mudar, que la vida puede subsistir. La friolera de miles de millones de planetas, donde todas las estrellas tienen sistemas solares con muchos planetas, y al menos uno de cada 5 planetas tiene un planeta habitable. Las estimaciones de que tengan vida ya la atmósfera, o si tienen agua que tengan vida, son de 20.000 millones. Aunque muchos creen que son de más de 40.000 millones. La vida de microbios y formas de vida inferiores es abundante. ¿Cuántos mundos en una galaxia, cuántos planetas en una galaxia tienen vida inteligente? Según la ecuación de Drake y comprobaciones
de inteligencia artificial moderna. En la Vía Láctea hay civilizaciones inteligentes, tanto o más como nosotros, entre 1000 y 100.000 en la Vía Láctea. O sea, la Vía Láctea la Vía Láctea forma como un disco, es como un lente cóncavo, y en un bordecito, en el borde derecho de ese lente, visto de costado, que es la Vía Láctea, está la Tierra, el sistema solar. Bueno, en la Vía Láctea hay mínimo 1000 civilizaciones inteligentes muy superiores a la terrestre y como máximo más de 100.000. De estas civilizaciones que hay, la mayoría son primitivas o se extinguieron por todo el tiempo que pasó o no desarrollaron tecnología. ¿Cuántas civilizaciones de estas están a nuestra altura? ¿Qué quiere decir a nuestra altura? Que nos podemos comunicar, que tienen radio, electrónica, satélites, energía nuclear, inteligencia artificial, aunque sea incipiente, capacidad espacial limitada para poder viajar. En toda la galaxia nuestra tenemos por lo menos entre 100 y 1000 civilizaciones similares a nosotros en las mismas condiciones o todavía superiores. Solamente en nuestra galaxia, 100 a 1000 razas en planetas similares a nosotros. El problema es la distancia. El espacio es demasiado grande, el cosmos es inmenso. La distancia que hay entre una raza, entre un planeta que tiene vida y que tiene tecnología y otro planeta, o sea, para pasar de un sistema a otro sistema o de una galaxia a otra galaxia, para que un planeta que tiene vida y tecnología pueda cruzar a otra civilización, la distancia que hay es de 1000 a 3000 años luz, o sea, 2000 años luz entre un sistema que tiene vida y tecnología y otro sistema que tiene vida y tecnología. Es un salto prácticamente. Es difícil que una civilización se pueda contactar con otra por el tema del tiempo y la distancia. Vamos a la parte del teorema que es impresionante. ¿Cuántas razas o cuántos mundos hay que tienen tecnología superior a la nuestra? Son las civilizaciones tipo Kardashev de clase 2 o 3. Son razas o civilizaciones prácticamente que no dependen de la materia, que pueden manipular las estrellas, la energía galáctica y que pueden hacer ingeniería planetaria, o sea, son hacedores de mundos. Entidades que no podemos comprender, que son capaces de esquivar al tiempo y que el espacio o la distancia no les significa nada. A esta clase corresponderían los dioses o los sembradores de mundo, los jardineros. Estas civilizaciones tienen millones de años de ventaja sobre nosotros. ¿Cuántos de estos hay en la Vía Láctea? 5. Los cálculos más pesimistas dicen que hay una sola, que sea superior a nosotros. Y esto se deduce porque hay cosas que encontramos que son anteriores a nosotros, que son mucho más grandes que nuestro logro tecnológico y que están en otros planetas. Ejemplo, objetos fuera de tiempo, construcciones que son anteriores al ser humano, construcciones en la Luna, en Marte, en Júpiter, anomalías que fueron hechas por alguien que es anterior a nosotros, una raza anterior y superior, más antigua. Se habla de 1 a 10, un promedio sería 5 de estas razas muy superiores en la Vía Láctea. No serían muchas, ¿por qué? Por la tecnología. Conocieron el átomo, siguieron nuestro mismo proceso, guerras, se destruyeron o no alcanzaron a sobrevivir al Sol. ¿Cómo es esto? Bueno, el Sol es el reloj de la civilización. Cuando empieza muy fuerte, no se puede crear vida en un planeta, en un sistema,
hay que tener una posición intermedia respecto al Sol. Nosotros somos el tercer planeta respecto al Sol. Si está muy cerca, el Sol te quema, si está muy lejos, se congela. Entonces tiene que tener una posición intermedia. El Sol tiene una cantidad de radiación, una cantidad de tiempo que vive y después el Sol muere. Entonces, una civilización que nace tiene un tiempo de vida, un tiempo para hacer logros, conseguir tecnología, vencer sus propias rencillas. O sea, un mundo que está en guerra, que descubra la energía atómica para tirarse bombas atómicas y estropear el planeta como nosotros, no es viable. Nosotros estamos envueltos en guerras, problemas políticos, destruyendo el clima, todo eso. Podríamos haber creado un mundo mejor, más justo, y ya estar en el espacio, tener bases en la Luna, en Marte y hasta quizás fuera del sistema solar. Pero nuestros conflictos, nuestra destrucción hace que no seamos capaces de invertir lo suficiente en la ciencia, invertimos todo en armas y en destrucción y no podemos ir al espacio. Y tampoco nos van a dejar ir al espacio. Si nosotros llevamos bombas atómicas y armas a otro planeta, destrucción a otro planeta, no nos van a dejar. Entonces vamos a morir en la Tierra. No tenemos tiempo suficiente. El Sol tiene 6 millones de años, entre 5 y 6 millones de años nada más de tiempo. El Sol se va a alterar o se va a enfriar o va a calentar demasiado la Tierra. Entonces tenemos 5 millones de años para ir a otros planetas y a otras galaxias, conseguir otro Sol. Hay dos alternativas. Mover la Tierra, que es imposible. Hay un proyecto de eso, pero necesitamos mucho tiempo, mucha tecnología y mucho dinero y no se va a poder. Y la otra es hacer un éxodo masivo a otra galaxia. O sea, en 5 millones de años el Sol se va a morir o va a cambiar y ya no va a poder sostener al sistema solar. Entonces nosotros tenemos que antes de 5 millones de años poder ir a otra galaxia. Que eso está a 1000 o 1500 años luz, que es imposible. No vamos a llegar con la tecnología. Entonces lo que prueba esto es que muchas razas hubo ya, pero cayeron en la misma que nosotros. Conflictos, uso malo de la energía, por ejemplo la explosión atómica, y que se autodestruyeron. Lo lograron escapar y emigrar a otras galaxias. Otro es el problema físico, o sea, están atados a lo que es cambios climáticos, cambios tecnológicos, a la muerte. Y una civilización superior tiene que trascender al cuerpo, a la materia. Bueno, escenarios de por qué las civilizaciones se destruyen, o sea, que no alcanzan a evolucionar lo suficiente para escapar a otro sol u otra galaxia. Como vimos, autodestrucción tecnológica, o sea, creamos bombas para tirarnos entre nosotros, migración a formas no físicas, o sea, ya se habla de backupear el alma a inteligencia artificial, o sea, uno transfiere el cerebro y lo que uno sabe a un pendrive y ese pendrive después se colocaría a un robot y eso sería la idea de la inmortalidad, o sea, robots que tengan recuerdos. Es un escenario triste realmente. Después la otra es que las civilizaciones realmente sean avanzadas pero no tengan interés en comunicarse como nosotros. Algunos abducidos dicen que los grises u otras razas, ellos le preguntaron por qué no tomaban contacto con nosotros. Y algunos extraterrestres le dijeron que nosotros somos como hormigas. Así como nosotros no nos contactamos con hormigas o con cucarachas o con insectos, porque son formas que no podemos entender, que son inferiores. Los pisamos, ¿se entiende? Ese es el respeto y la conciencia que tenemos. Entonces ellos, como están millones de años adelantados, nosotros nos ven como gusanos, nos desprecian, como ganado. Esto lo tomamos entre comillas, por supuesto. La otra es la hipótesis del zoológico, que después voy a hablar, que fue lo que dijo Stephen Hawking. Stephen Hawking dijo, si tenemos tecnología, tenemos conciencia, cuidado, miremos nuestra historia, no levantemos la perdiz, que no nos pase lo que le pasó a la civilización de América, por ejemplo, cuando tuvo contacto con el viejo mundo, o sea, cuando vino España, Portugal, Inglaterra, ¿qué hizo con los que estaban ahí? Fue un holocausto. Entonces, después voy a hablar, cuando ya terminamos el video, de la teoría de Hawking y de que Stephen Hawking decía que había más razas, pero que no tenían contacto con nosotros porque estaban en la suya. No querían correr peligro con otras razas más fuertes que las conquisten, digamos. Estas razas que serían muy superiores a nosotros, que habría 5 de estas razas promedio en nuestra Vía Láctea, que sean
similares a dioses, que sean energéticos, que puedan viajar en el tiempo y el espacio, ¿no? Que puedan crear mundos y modificarlos, inclusive modificar el ADN. Estas razas serían para nosotros, desde nuestra óptica, dioses. Sería su tecnología tan grande que con el pensamiento, con la energía, trabajarían directamente. Tenían nanobótica, modificación del ADN, forma de conciencia energética, entonces para nosotros serían como dioses. La idea es que en la antigüedad quizás razas así muy tecnológicas aparecieron, modificaron, mejoraron la Tierra, mejoraron nuestro ADN, nos dieron cierto conocimiento y nosotros en nuestra ignorancia de casi cavernícolas, los tomamos como los dioses de las religiones antiguas. Y en el universo, bueno, en el universo observable, en todo en el universo, aproximadamente 2 billones de galaxias, que es lo que se puede ver del mundo, del cosmos, mejor dicho. ¿Cuántos planetas con vida en el universo habría? Asusta la respuesta. Entre 10,22, 10 a la 22ª potencia, o sea, 10,22 ceros, o 10 a la 24ª potencia, o sea, 10,24 ceros. Hagamos un promedio. En el universo que podemos ver, que es bastante, hay 10,23 ceros de planetas que tienen vida. De eso, en el universo que podemos ver, ¿cuántas civilizaciones inteligentes hay? Aproximadamente 10,20 ceros. En el universo que podemos ver, ¿cuántas civilizaciones avanzadas muy superiores a la nuestra hay? Hay millones o miles de millones de civilizaciones en el universo visible que son muy superiores y avanzadas en tecnología a nosotros. Miles de millones de civilizaciones, pero están demasiado separadas en espacio y tiempo. El gran problema es el tiempo. No solo importa cuántas civilizaciones hay, sino cuándo existen. 2 civilizaciones pueden estar separadas por 50 millones de años y no coinciden temporalmente. Pueden haber desaparecido una antes que la otra. Resumen rápido, para que tomemos cuenta de lo alucinante que es esto. Vía Láctea nada más, que es una galaxia de las miles de millones que hay. ¿Cuántos planetas con vida hay en la Vía Láctea? 20.000 millones, promedio. ¿Cuántas civilizaciones inteligentes? Entre 1.000 millones y 100.000 millones, nada más en la Vía Láctea, que es una galaxia de las miles de millones de galaxias que hay. ¿Cuántas civilizaciones iguales a nosotros, humanos, con nuestro conocimiento y tecnología? En la Vía Láctea nada más hay 500 promedio, entre 100 y 1000, hagamos un promedio, 500. ¿Cuántas civilizaciones muy superiores a nosotros, cuya tecnología sería magia, que serían dioses prácticamente, nada más en la Vía Láctea? 5 razas, 5 civilizaciones que prácticamente no podemos entender. Quiero terminar esta parte con una frase de Drake que nos viene a colación del tema que sigue. Drake dijo, ¿por qué si hay tantas vidas? ¿Por qué si hay tantas razas? ¿Por qué si hay tanto progreso? La gran pregunta es, ¿hay vida? ¿Por qué el universo es tan silencioso? ¿Estamos solos? Si no estamos solos, ¿por qué no sabemos? ¿Por qué no nos comunicamos?
Acá repasamos la cantidad asombrosa de ceros de una tabla final de la ecuación de Drake de cuántos mundos tienen vida, cuánto tiempo dura la civilización y demás. Una civilización en general dura entre 3 y 5 millones de años, que es lo que tenemos ahora. Entonces ahí llega la guerra, la bomba atómica, y bueno, se puede controlar la bomba atómica, o sea, usar la energía atómica en forma pacífica, no destruirse, puede salir del mundo y se pueden entre todos los países unirse y prevalecer la justicia y viajar a otra galaxia, entonces la raza se salva. Si no, se queda encerrada en su planeta, o se matan entre guerras, o se apaga el sol y la raza se muere y se extingue. Acá hay una cantidad impresionante de números que, bueno, no vienen al caso, que estuve relatando antes un poco, de que hay muchos planetas con vida, muchos donde podemos mudarnos, que están muy lejos, muchos que ya tienen vida y muchos que son muy superiores en tecnología y más antiguos que nosotros, pero están muy alejados. Bueno, la teoría del silencio cósmico. El genial, el gran Stephen Hawking dijo, si tenemos tecnología, tenemos buenos recursos, tenemos agua, ¿es prudente mandar un mensaje a otros mundos y decirle que tenemos todo esto? Y si el mundo es más avanzado, y si viene y nos invade y nos quita los recursos, entonces, una de las cosas que planteó Stephen Hawking, él dijo, si entramos en contacto con otra civilización que es muy avanzada, que no tiene buena ética, pero tiene mejores naves, más armas, nos van a atacar y nos van a hacer lo mismo que le hizo, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, España. ¿Qué hicieron con los aborígenes? Los extinguieron, los usaron de esclavos, les quitaron el oro, les quitaron los recursos que tenían, los usaron de esclavos. Fue un holocausto. ¿Qué pasó con los aborígenes en Estados Unidos? Les quitaron las tierras, los mataron. ¿Qué pasó con los negros en Estados Unidos? Los traían de África para que sean esclavos. Hasta el día de hoy existe el racismo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría si una raza muy superior, nosotros le decimos, estamos en este lugar, tenemos agua, tenemos recursos, nos pueden invadir? Eso fue lo que planteó Stephen Hawking. Stephen Hawking decía, quizás haya muchas razas, muchos mundos que tienen vida, tienen recursos, son como la Tierra, pero saben esto, tienen miedo de que lo invadamos nosotros con nuestra agresividad y que le robemos los recursos, que traslademos nuestra guerra, nuestra violencia a esos mundos. ¿Se entiende? Y de que nosotros cerremos el pico, o sea, que si tenemos ciertas cosas nos movamos localmente, dentro del sistema solar y más allá no, porque pueden venir razas avanzadas y conquistarnos. Pero esa no es la razón de cerrar el pico, o sea, de no tener contacto con razas lejanas. En realidad hay otra teoría que no mencionan los físicos, los científicos, de por qué no hay que hacer contacto con mundos superiores, o sea, con razas superiores, que serían extragalácticas, o sea, de otra galaxia. ¿Por qué no? Bueno, vamos a revelar uno de los tabúes. Lo que yo planteo es así. Si hubiera contacto con una civilización muy superior, la supremacía de potencias actuales, como Estados Unidos, sus aliados, Rusia y China, termina. O sea, el mundo está regido por 3 o 4 cabezas, reyes, mega emperadores, que son Estados Unidos, los aliados, Rusia y China. A su manera se repartieron el mundo. Ellos tienen fuerzas armadas, control de la energía, control de la economía. ¿Qué pasa si nosotros tenemos contacto, si viene otra raza que es muy superior? ¿Qué pasa con ese reinado, con la supremacía de ellos, con los privilegios que tienen? Lo que pasaría sería esto. Una civilización muy avanzada, espiritualmente y tecnológicamente, traería energía limpia y barata y haría obsoleta el petróleo, el gas y gran parte del control económico que tienen estos grandes, las potencias sobre los demás países. Traerían tecnología superior
que volvería inútil gran parte del armamento de estas potencias y afectarían su poder. Hoy en día, Estados Unidos, Rusia y China, ¿qué hacen? Dominan al mundo porque le tienen miedo a que lo invadan a los supermisiles, a las bombas atómicas. Pero si esto no funcionara, entonces los países chicos no podrían ser dominados y además Estados Unidos no gastaría lo que gasta en todas estas armas. El gasto en armas y el gasto en inteligencia, ¿qué hacen? Estados Unidos, Rusia y China en un día alcanzaría para terminar con el hambre y la pobreza de todo el mundo. Con que un solo día Estados Unidos, Rusia y China no gasten en inteligencia y en armas, se acabaría la pobreza de todo el mundo. Entonces, si ellos vienen, van a traer una raza muy superior. Energía limpia y barata. Se termina el monopolio que tienen ellos sobre el petróleo, el gas y el control económico. Van a traer tecnología que hace inútil el armamento, o sea, ya ellos no serían temidos, ni gastarían fortunas en armas. Entonces la autoridad política perdería legitimidad, ya no sería en la cima del poder. Y élites y monopolios verían caer sus modelos de negocio y control, o sea, ya no manejarían el mundo Estados Unidos, Rusia y China. Las 12 familias o 13 familias que vienen desde Babilonia que controlan todo, el poder en la sombra, no tendría poder, no tendría monopolio. Una raza inteligente no toleraría el sistema actual. Si nosotros estamos en contacto con una raza que viene de afuera superior en tecnología, va a traer crisis del sistema actual, la Matrix. Van a haber intentos de ocultarlo, como está haciendo ahora, se va a controlar la información, como está sucediendo ahora, y tendría que haber un reordenamiento global del poder. En corto, el contacto rompería el tablero geopolítico y económico tal como lo conocemos. O sea, desde Babilonia viene este sistema perverso, inicuo, que la Biblia llama el sistema de la bestia. Es un sistema donde pocos son dueños de mucho, y muchos obedecen como borregos formando una manada. Y bueno, esto se terminaría si hubiera una raza superior. Ahora, expusimos entonces las ideas de Frank Drake, las ideas de Fred Hoyle. Repasamos un poco que ya se sabría todo este tema de cuántas civilizaciones y demás. Es abrumador y además masivamente casi desconocido esto. Y ahora quiero terminar con el tema este de cuál es la procedencia de las razas extraterrestres. O sea, vamos a suponer que hay otros anteriores a nosotros que tienen una tecnología que pueden viajar por los mundos, que es la tesis común, pero hay otras posibilidades, o sea, la procedencia de ellos fue discutida ya desde los años 40. Acá fíjense que se habla, por ejemplo, cuánto duran las civilizaciones, y que lo estuvimos hablando de, hay 36 civilizaciones, ya saben, con las que podríamos contactar. Y bueno, vamos al tema final. Muchos números, no estamos solos, hay vida en otros mundos, podemos mudarnos a otros mundos, hay razas que son increíblemente superiores, hay razas que se extinguieron porque están en la misma que nosotros, o sea, guerras, armas atómicas para destruir el planeta, no alcanza el progreso suficiente como para emigrar a otros mundos. Quizás lo que sí alcanzaron, llegaron a la Tierra y mejoraron la Tierra en nuestro ADN. Vamos al último tema, que es fundamental. ¿De dónde vienen los aliens? Si hay otras razas, primero de otra galaxia, o sea, de otro planeta. La primera teoría común. Marcianos, de Júpiter, de Alpha Centauri, de donde sean. Pueden venir de otra galaxia. El tema es la distancia que hay y la tecnología que necesitan. Y podrían venir por los recursos, quizás, porque es un planeta que tiene agua y tiene muchos recursos minerales, y además como experimento para la vida.
Una teoría sería que el Edén en realidad era un laboratorio y Adán y Eva eran experimentos. Adán es un símbolo del ADN, ADN es Adán. Y Eva es una inicial de EB, que significa entidad biológica extraterrestre. O sea, Adán y Eva sería una especie de leyenda de la mezcla de el ADN de Adán con la entidad biológica extraterrestre. O sea, mezclaron su sangre, los dioses o aliens, con los primitivos humanos. Y de ahí procederíamos nosotros. Este planeta sería el Edén, digamos, una especie de laboratorio donde sucedió la vida. Esa sería una teoría. ¿De dónde vendrían los aliens? Otra galaxia, muy lejanas, tienen que tener una gran tecnología y quizás viajes en el tiempo, que es otro tema. Otro lugar de donde pueden venir los aliens, bueno, analizando los platos voladores o los ovnis, vemos que no están en condiciones de viajar a otra galaxia, o sea, salvo que hagan saltos con agujeros negros o con agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen, o sea, que son agujeros en el tiempo y en el espacio. Los ovnis no tienen la suficiente desarrollo como para viajar a Alpha Centauri o eso normalmente. O sea, son naves que funcionan en la atmósfera de un planeta a otro planeta y listo. Entonces, si no vienen de otra galaxia, los aliens, los ovnis, pueden venir de debajo del océano. En realidad sí. Hace años, desde los babilonios, que se habla de razas que viven bajo el agua. Los japoneses y los sumerios hablaban los fenicios hablaban también de razas que habitaban debajo del agua, que salían con una especie de escafandra y que bueno, tenían contacto con el ser humano. Todas las leyendas de sirenas, de la Atlántida, de los tritones, o sea, de seres humanoides que andan bajo el agua. Además, los ovnis, la actividad que se detectó con los objetos submarinos no identificados. Hay submarinos que ya desde la Segunda Guerra Mundial vienen chocando con cosas bajo el agua y detectando actividad submarina. Hay probabilidades de que los ovnis vengan de bases debajo del océano. ¿Por qué hacerlo? Simple. Abajo del océano están todos los recursos. El planeta es 3/4 partes agua. Hay más agua que tierra. Abajo del agua hay todo. Y sobre todo tienen privacidad, o sea, nosotros no conocemos los océanos, no observamos los océanos, no sabemos qué puede haber ahí abajo. Ellos pueden tener, si tienen buena tecnología, ciudades debajo del océano y hacer minería, existir y demás, ¿sí? Es una probabilidad. Entonces, primera, que vengan de otra galaxia, otro mundo. Con un ovni no podrían, tendrían que traer un convoy, una serie de naves madres y demás. La segunda sería que sean que vengan de abajo del océano, que se habría detectado plataformas o bases submarinas, y bueno, sobre todo Estados Unidos tuvo encuentros con estos dispositivos, con estas naves o plataformas. En el Golfo de Omán, frente a Arabia, hay una plataforma que se movió. En Escandinavia hay otra plataforma que se movió también grande, tecnológica, que podría ser bases o domos de otra civilización. Tercera posibilidad, muy factible, impresionante, que es que vengan de abajo de la Tierra, los intraterrestres. ¿Es posible que una raza viva debajo de la Tierra? Bueno, los relatos más antiguos, navajos, sumerios, mayas, aztecas, de la India, tibetanos, todos hablan que debajo de la Tierra existen razas, civilizaciones. La leyenda lo llamaba Shambhala Agartha, pero en realidad son más de 100 civilizaciones supuestas, distintas, con distintas tipologías, que vivirían debajo de la Tierra. ¿Por qué? Y bueno, porque adentro de la Tierra hay un sol interno, habría calor, eso se sabe, hay océanos, hay más agua abajo de la Tierra, hay más agua 6 o 7 veces que la cantidad de agua que hay sobre la superficie. Océanos bajo tierra, eso se comprobó. Hay calor, como una especie de sol interno, hay bolsones pérmicos, o sea, pequeños lugares que pueden tener vida, inclusive como en la prehistoria, en la Antártida, encontraron un lugar así, como una depresión, como un cráter, un valle que tiene fauna, o sea, flores y árboles de la prehistoria. Es como una especie de microclima, una cosa así.
Es probable que abajo de la Tierra haya civilizaciones, sí, Agartha o Shambhala, que serían seres avanzados, razas anteriores, que sobrevivieron a la Atlántida. La Atlántida, Lemuria, o sea, hubo otras razas como nosotros, como Estados Unidos ahora, que creían que era lo más, tenían tecnología, todo, y bueno, jodieron al clima, o se atacaron entre ellos, y bueno, esas civilizaciones se destruyeron. Atlántida, Lemuria, Mu, razas anteriores. Que por ejemplo, el Mahabharata de la India dice que los dioses guerrearon entre sí y destruyeron. Y esos son los retos que están bajo el agua, por ejemplo, o que se descubren de ciudades hace 15.000 años, 20.000 años y demás. Bueno, entonces, abajo de la Tierra sobrevivieron algunos, la raza de los hiperbóreos o atlantes estaría ahí abajo de la Tierra o en el Tíbet, tiene distintas entradas, no es un proyecto tan descabellado, se descubrieron que hay túneles que tienen kilómetros, que atraviesan los océanos, o sea que prácticamente es posible recorrer toda la Tierra, todo el planeta Tierra por abajo de la Tierra, hay bases, Estados Unidos tiene bases militares con transportes que recorren eso, eh, es un tema fascinante. En Turquía, por ejemplo, se encontraron ciudades que van bajo tierra. Los tallos tenemos en Ecuador, eh, en el monte Shasta en Estados Unidos, tenemos en el Tíbet, se han detectado estos túneles, en los Alpes también, que van hacia tierra, Montserrat en España, túneles que van hacia tierra. Y bueno, debajo de la tierra hay cámaras, se encontraron restos y ahí vivirían civilizaciones avanzadas que son anteriores a nosotros y bueno, que nos refugiaron cuando hubo el diluvio o la glaciación, o sea, cuando se arruinaron Atlántida, Lemuria, Mulas, digamos, las civilizaciones anteriores se escondieron en el centro de la Tierra, no en el centro, sino bajo tierra, fueron cobijados por una raza que nos ayudó y que después creó las civilizaciones clásicas, que serían los egipcios, los griegos y demás, que llamaron a los que los salvaron los dioses, que los ayudaron a reconstruir, que fueron a Egipto cuando se unió la Atlántida, que después fueron a Sumeria y demás. Esto sería la teoría de los intraterrestres. Y después la nueva teoría es que sean de otra dimensión, que es la que proponía Carl Sagan, un astrónomo francés que se llamaba Jacques Vallée, que bueno, o Jacques Vallée, que era un tipo brillante. Si vieron la película Encuentros cercanos del tercer tipo, o Zero Encounter, famosa, la de Encuentros cercanos, donde aparece un ovni y ellos ven que bajan unos grises y que bueno, ellos se habían llevado a los pilotos del Triángulo de las Bermudas y demás, saben qué película es, de Spielberg. Bueno, ahí aparece un científico francés que en realidad es Jacques Vallée. Jacques Vallée es un científico que trabajó y él tenía la idea hasta de saber de si hay otras razas, de dónde vienen, o sea, muy avanzados, de dónde podría venir. Otra galaxia, abajo del océano, abajo de la Tierra. Bueno, la teoría que él tuvo, según las abducciones que había y la tecnología, que había otras dimensiones y que en realidad eran seres que podían manipular la materia y el tiempo, o sea, que podían cambiar. Entonces eran extradimensionales, que podían venir de otra dimensión. Los hindú también hablan de otras dimensiones, creo que tienen un nombre como Stula o algo así, que los llaman como que hay capas, como corredores o otras dimensiones, y que venían seres de otras dimensiones. Un par de astrónomos creen esto, que inclusive la audiencia del Congreso de Estados Unidos planteaba esto, de que los alienígenas venían de otra dimensión. Y la última, que es la que me parece a mí, algunos defienden, es que, está bien, los aliens pueden venir de otra galaxia lejana, de abajo del océano, que tengan bases, de abajo de la Tierra, los intraterrestres, extradimensionales de otra dimensión, y la quinta es que en realidad vengan de acá, que siempre estuvieron aquí. Se originaron aquí, existen aquí, abajo del océano, abajo de la Tierra, y que ellos pueden viajar a otras dimensiones. O sea que en realidad, hasta quizás los que somos extraterrestres seamos nosotros, que seamos el resultado del experimento de una raza que es capaz de viajar al espacio, viajar en el tiempo, ¿sí? En el océano, y que puede viajar en otra dimensión. Hay otra teoría, una sexta, que dice que son viajeros del tiempo, o sea que tienen tecnología, pero no pueden escapar a otra galaxia. Entonces, ¿qué hacen?
con la tecnología de poder viajar en el tiempo, vuelven a la Tierra, vuelven a Egipto, vuelven a Sumeria, vuelven a Roma. Entonces, una civilización humana del futuro sería los dioses de Egipto, los Cliperi Ardenti, o sea, los escudos ardientes que veían los romanos, los dioses sumerios. Los de la India en realidad serían seres, una raza que viene del futuro, de un futuro donde está todo contaminado y no pueden salir a otra galaxia porque no tienen tanta tecnología. Entonces, ¿qué hacen? Viajan al pasado y ahí es donde se lo describen como la estrella de Belén o demás. Entonces, 5 o 6 teorías en realidad serían de dónde podrían venir. Otra galaxia muy lejana, bueno, tendría que tener mucha tecnología, una flota de naves, podrían venir de otra galaxia. De abajo del océano, los OVNIs, objetos submarinos no identificados. Debajo de la Tierra, los extraterrestres, que es una teoría que vamos a ver en otro video, de otra dimensión, extradimensionales. Viajeros del tiempo, que vengan del futuro, que tienen sus temas con lo de crear paradojas, que también después lo vamos a analizar. Y la otra es que siempre estuvieron aquí, es una raza tan superior que, bueno, modificó la Tierra, este es su planeta original, y ellos viven, ya sea en una dimensión paralela, bajo la Tierra, en el océano, siempre estuvieron aquí. Bueno, se extendió mucho el video, muchas cosas importantes dijimos, mucho para pensar. Y bueno, lo hice un poco improvisado, pero ustedes se darán cuenta del valor que tiene el video de estas consideraciones. Hay un material que yo prometí que no voy a tocar acá, que es un memo de la CIA, secreto, que se desclasificó ahora, donde ellos en los 60, la CIA analizó todos los casos que había, de ovni, de contactado, de abducido, de gente que tenía contacto con ellos, mental. Y entonces circuló un memo donde decían ciertas cosas que voy a tratar en otro video porque es muy interesante y excede a la duración de este video. Muchas gracias, este es Fabio Ramírez para lo que los medios no quieren ver.